Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Marcha de los Gringos. Lo primero que llama la atención es el color rosa. Tomando el pigmento del INE, los manifestantes de la élite portan un uniforme que no es de sus partidos. El azul de Acción Nacional, el rojo del PRI, el amarillo o el naranja del PRD y el Partido del Movimiento Ciudadano. Escogen el color rosado y a eso lo llaman la ola rosa. No es que a alguien como Claudio X González se le haya ocurrido. Es un método que se ha seguido en todos esos golpes de Estado patrocinados por la Fundación Nacional para la Democracia, la NED por sus siglas en inglés, una organización que construyó Ronald Reagan en 1983. Reagan subcontrató a un privado para llevar a cabo las actividades de desestabilización política que antes gestionaba la CIA. Esta organización civil, la NED, no resuelve, como otras ONGs, problemas del agua en lugares de África o desplaza médicos para vacunar en Asia, sino que responde directamente a un gobierno, el de los Estados Unidos, y actúa como una tecnología política para inducir desde afuera la inestabilidad. La NED inventó las olas de colores para presionar gobiernos electos y darle un ultimátum a sus presidentes para su renuncia. Así tenemos la rosa en Georgia en 2003, las dos naranjas de Ucrania en 2004 y 2014, la azul en Kuwait en 2005, la jazmín en Túnez en 2010, entre muchas otras que incluyen lo que los medios bautizaron como la primavera árabe y que se convirtió en el crudo invierno del islamismo radical. Estas revoluciones de colores incluyen la pitita que derrocó por la fuerza a Evo Morales en Bolivia en 2019. La manera de crear estas revoluciones de colores es asentar una red digital de unos cuantos que a su vez coordinan a 5 o 6 personas cada uno. Esperan un incidente para convocar a todos a salir simultáneamente en varias ciudades del país. En el caso de Ucrania, por ejemplo, ese incidente fue la pausa de las negociaciones para un acuerdo con la Unión Europea. No se habían roto las conversaciones, pero los manifestantes creyeron que sí y se concentraron en la Plaza Maidán para pedirle la renuncia al presidente electo. Lo creyeron porque algunos influencers y medios de comunicación masiva así se los aseguraron. En el mismo mes que comenzaron las movilizaciones, noviembre de 2014, se fundaron 3 nuevos canales de televisión ligados a discursos de odio contra judíos y rusos. Los influenciadores más vistos en Twitter, Instagram y TikTok asistieron como oradores de la mano de sus patrocinadores. Ahí estuvo Chris Murphy, el senador por Connecticut, el ex candidato a la presidencia, que descansa en paz, de Estados Unidos, John McCain, y Victoria Nuland, la asistente del Departamento de Estado de los Estados Unidos en esa época para Euroasia. Todos ellos alentando una movilización que tenía bloqueados los edificios de un gobierno electo. Traigo a colación estas características de las revoluciones de color porque en las actuaciones y dichos de los organizadores del INE No Se Toca encontramos ciertos aires de familia. Las organizaciones políticas de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y Unides, cuentan con un demostrado financiamiento de la NED y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, exhibidos por el presidente López Obrador con facturas de pago emitidas por la Embajada de los Estados Unidos en México a mediados de 2021. De acuerdo con la investigación de la revista Contralínea, entre 2018 y 2019, Mexicanos contra la Corrupción recibió 14.640.000 pesos. Otras organizaciones fachadas, como México Unido contra la Delincuencia, de Isabel Miranda, recibió 1.400.000 pesos y Evalúa, de Liz Rubio, casi 2 millones tan solo en 2020. Eso en cuanto al financiamiento. Ahora vayamos a los motivos de la movilización. En teoría era una manifestación para tomar una foto.
la imagen del Zócalo lleno que se reprodujera en las portadas de los diarios mexicanos y del Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, con una consigna vaga sobre la maldad de la ley electoral aprobada por el Congreso de la Unión y una presión a los 3 magistrados de la Suprema Corte que se supone que no votarían por la inconstitucionalidad. La marcha alentó a un sector de la derecha que está en desacuerdo con los programas sociales del gobierno de la 4T. No hubo entrevistado que no se refiriera a los destinatarios de derechos sociales plasmados en la Constitución como clientelas del obradorismo o de plano una generación completa de inútiles que solo estiran la mano, como le dijo a Hernán Gómez una señora en uno de los camiones que transportaban adultos mayores a la marcha. Alentó a un sector de la derecha que se siente amenazado por la idea de que la pobreza se contagia. Por eso la cantaleta de muchos participantes de que seremos Venezuela o Cuba, o de que se le están transfiriendo recursos fiscales mexicanos a esos países por órdenes de algo que suponen una autoridad internacional llamado Foro de Sao Paulo. Si en noviembre del año pasado estos manifestantes no habían leído la reforma constitucional que propuso López Obrador para limpiar la representatividad del Congreso de la Unión, ahora tampoco sabían nada de la ley electoral a la que se oponían con tanta enjundia. Muchos de ellos, por ejemplo, no saben que no desaparecen las juntas distritales del INE, sino que se reduce el número de sus vocales, o que tan solo van a desaparecer 1,200 plazas de trabajo de las 17,000 que tiene el INE, o que el cómputo de los votos comenzará la noche misma de la elección y no habrá el fraudulento PREP con el que hicieron ganar a Felipe Calderón en 2006. Nada. Los manifestantes siguieron diciendo que el presidente quiere controlar las elecciones en 2024 y, como decía el supuesto error de traducción o tipográfico de la versión en inglés del diario El País, modificar la Constitución para reelegirse. Así lo dijeron los chatos oradores de la última marcha. Empecemos por Beatriz Pajés, exdiputada plurinominal del PRI entre 2006 y 2009. Dijo sin miedo a la Rosa de Guadalupe: callar nos haría cómplices de un crimen de Estado, de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a, escúchenlo bien, una dictadura electoral. Para la exdiputada del PRI, quien aseguró en un programa de Alasraqui que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles albergaba a venezolanos ilegales que iban a cometer actos terroristas en los Estados Unidos, ella, Beatriz Pajés, cree primero que la redacción de una ley es equiparable a un crimen de Estado. 2, que existe algo llamado dictadura electoral, es decir, el principio mismo de mayoría con la que gobierna el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, algunos estados de la República. Es como aquel término usado por Enrique Krause, la dictadura plebiscitaria, es decir, el principio de mayoría por voto universal, secreto y directo. Si no me conviene, es crimen de Estado y dictadura sustentada en votos. Sigue la exdiputada del PRI. Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro y torcer la decisión ciudadana en el 2024. El plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. Aquí Pajés Rebollar hace una denuncia anticipada de un fraude por parte de quien tiene la aprobación del 70% de la población. ¿Para qué el obradorismo, más allá de que es un movimiento democratizador contra la corrupción, necesitaría un fraude electoral para permanecer en la presidencia? Eso no lo dice Pajés porque está proclamando pronósticos desde la mentira, como lo hicieron los de las revoluciones de colores. El otro orador fue el exministro Ramón Cosío, conocido de todos nosotros por encubrir a los responsables del incendio que mató a 49 niños y niñas e hirió a otros 106 en la guardería ABC el 5 de junio de 2009, por votar en contra de la liberación de Florence Cassés por un proceso indebido que incluyó el montaje en televisión de su detención el 9 de enero de 2005 por parte del narcotraficante García Luna y el conductor de noticias Carlos Loret.
también por redactar la ponencia y votar en contra del amparo el 10 de enero de 2018 a los 1,166 indígenas de Juchitán, Oaxaca, que se oponían a la instalación de una empresa eólica en sus tierras que dotaba de energía a FEMSA, los Oxxos y la cervecería Cuauhtémoc. Pero además de ser el encargado del llamado litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González, el exministro propuesto por Acción Nacional fue el orador que enlazó dos ideas que le sirven a los intereses de los Estados Unidos en nuestro país: la reforma a la ley electoral con el narcotráfico. Dijo sin miedo a la relación forzada: los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados solo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos. Cosío somete a tortura su interpretación de la ley, que es casi exclusivamente presupuestal, es decir, para hacer las elecciones menos caras, con un salto cuántico que va de reducirle el gasto al INE a que lo financien los narcotraficantes, como García Luna, al que protegió. Por eso, la gran imagen de la marcha de la derecha fue la furia por quitar de un edificio del Zócalo una megamanta que llevaba el rostro adusto del narcotraficante Genaro García Luna con el logotipo del Partido Acción Nacional. Porque el principal obstáculo entre los Claudios y una revolución de color es que los grupos fundadores son los partidos de la corrupción y la complicidad con el narcotráfico. Por eso las imágenes viralizadas de los militantes del PAN tratando de arrancar con las uñas unos carteles con el rostro de García Luna que decían Calderón sí sabía. Llenos de prófugos, los partidos de la moratoria legislativa, Acción Nacional, el PRI, el PRD y el Partido del Movimiento Ciudadano, no tienen una figura intachable y con la integridad de López Obrador. Hay otra diferencia entre el Egipto corrupto de Mubarak o el presidente de Ucrania, Yanukovych, que tenía cuentas en paraísos fiscales. López Obrador está blindado por su propia biografía. Cosío le pidió a los magistrados de la Corte que declararan inconstitucional la ley electoral aprobada por el Congreso de la Unión, es decir, que desoigan a los representantes legales, como lo hizo él mismo cuando se negó a aceptar la consulta indígena contra FEMSA y los Oxxos en Oaxaca. Se le pide a una Suprema Corte que desde la llegada apenas hace 2 meses de Norma Piña ha descongelado las cuentas de la esposa del narcotraficante García Luna, exonerado a Rosario Robles por los 5,000 millones de pesos desviados en la estafa maestra y amparado a cabeza de vaca el exgobernador corrupto de Tamaulipas con un argumento jurídico que haría salir de prisión a Emilio Lozoya y a Juan Collado y a los demás rateros de cuello blanco. Que acusar, oiga usted, así dice el juez, a alguien de lavado de dinero y de crimen organizado es acusarlo 2 veces del mismo crimen, algo prohibido por la Constitución. Así es este Poder Judicial de Norma Piña, al que Cosío apela para que sean buenos y no aprueben lo que él mismo llamó intento deliberado de hacerse del sistema electoral. Una reforma presupuestal para no dilapidar dinero en la burocracia dorada del INE, en los 400 funcionarios que ganan más que el presidente de la República, pasa de crimen de Estado de Pajes Rebollar a intento de control del órgano electoral para Cosío. Los gringos supieron aprovechar esto. El New York Times aseguró que el Plan B había hecho saltar las alarmas del Departamento de Estado. Para ello, el New York Times citó a 2 fuentes que no están autorizadas para hacer comentarios. Brian Nichols, encargado del hemisferio occidental, así se llama, del Departamento de Estado, y Ned Price, de Relaciones Exteriores de Joe Biden, hablaron de recursos suficientes para garantizar elecciones. Pero el diario español El País tituló esa nota del 27 de febrero como Washington respalda la marcha de la oposición en México. Bob Menéndez, senador que encabeza el Comité de Relaciones Exteriores, y Michael McCaul, republicano en el mismo comité del Senado estadounidense, sostuvieron sin miedo al embuste que la iniciativa, o sea, el Plan B, hace retroceder a México a su pasado oscuro de elecciones controladas por el presidente, no solo retrasando
el reloj de su democracia, sino también el de las relaciones entre nuestros países. Un recorte presupuestal a las carísimas elecciones mexicanas es ya un punto de enfriamiento de relaciones bilaterales. Vaya audacia de los senadores. Hasta el día de hoy, los intentos de generar algo como una ola rosa han fracasado por sus evidentes contradicciones. Organizaciones fachada fundadas por partidos en crisis desde 2018, solo un empresario corrupto como Claudio X González las puede reunir, sin líderes que no sean exdiputados del PRI, PAN o PRD, o abogados que protegieron a García Luna y a los Oxos, y con una base social que llena el Zócalo aterrorizada porque la pobreza y la inferioridad de clase social se les va a contagiar. Todo esto por el momento no tiene viabilidad. Les queda presagiar el desastre, un fraude cometido por un movimiento y su partido que van arriba en todas las encuestas de intención de voto. Tienen los medios, la Suprema Corte y los partidos en crisis. Nunca la razón, no la integridad, no la dignidad y, por supuesto, tampoco tienen los votos. Muchas gracias por escuchar.